Bien, buenos días a quien no haya saludado. Me alegra mucho tener presentes a Camilo con Carol y su bebé recién nacido. Bueno, ya no tan recién nacido, pero contentos de verles, de verdad, una alegría que estén acá. Por todos los demás, por supuesto, que regularmente nos reunimos. Muy bien que estemos juntos un domingo más. A pesar del frío, se levantó, a pesar de que ya se acerca la lluvia, dijeron para esta semana. Qué bueno que nos podamos reunir en este tiempo de invierno. Bien, vamos a comenzar entonces la prédica del día de hoy pidiéndole que abra su Biblia, como usted bien sabe, en donde nos corresponde, que es Mateo. Estamos revisando el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Un periodista norteamericano llamado Philip Yancey escribió hace un tiempo un libro que se hizo bastante famoso. El libro se llamaba El Jesús que nunca conocí. No sé si usted alguna vez lo vio, pero se hizo hasta casi bestseller en su momento. Y la tesis principal del libro tenía que ver con la falta, según él, según su experiencia incluso personal, de conocer verdaderamente al Jesús de la Escritura. Se lo habían enseñado por tradición, por supuesto, desde pequeño, pero cuando él conoció la Biblia o se sentó seriamente a estudiarla, claro, no encontró el Jesús que le habían enseñado. Y si bien yo no comparto mucho el contenido de ese libro, sí comparto su tesis principal, es decir, que necesitamos hoy día, más que nunca, conocer verdaderamente a Cristo, conocerlo profundamente. Y el esfuerzo que hacemos domingo a domingo en predicar y todas las reuniones que señaló nuestra hermana es para eso, para conocer realmente a Jesús. Porque el pasaje que nos va a corresponder especialmente es controversial porque Jesús dando vuelta a mesas, sacando a gente de un lugar, suena a algo diferente al Jesús que se idealiza. Ese Jesús, ¿no es cierto?, que usted puede ver en cuadros, incluso con un pelo rubio, de ojitos claros, muy suave, muy apacible. Y realmente puede llevar, y eso ha pasado con este texto que vamos a analizar, a pensar que ese Jesús no corresponde al que le enseñaron, pero las Escrituras son nuestra fuente de revelación y ahí tenemos que recurrir para encontrar verdaderamente al Jesús histórico, al de verdad. Y por eso quiero que pongamos especial énfasis en este pasaje, porque son pasajes difíciles. Son 2 versículos nada más que vamos a avanzar, pero tenemos que entender algo que también frecuentemente se nos olvida con respecto a Jesús, que Él es el Señor, es el dueño del universo, Él es el que puede decidir sobre nosotros. Y esa es la visión correcta de Jesús. No un hombre, un predicador que hizo muchos milagros, alguien como muy apacible y manso, sino Dios encarnado, que vino a poner, en este caso, en este pasaje, las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Así que abra su Biblia entonces en Mateo 21. Vamos a tocar 2 versículos que ya se leyeron, el 10 y el 11, y vamos a avanzar 12 y 13. Principalmente 12 y 13 serán los versículos que analizaremos. Vamos a leer. ¿Puede ponerse de pie, por favor, para leer juntos? Podemos leer juntos estos 4 versículos y después vamos a orar por ellos. Leamos juntos. Dice Mateo 21:10: Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Tome asiento, oremos un momento.
Padre, te damos gracias por compartir, como siempre, tu palabra, por tener tu palabra disponible, Señor, a la cual podemos recurrir para conocerte mejor, Señor. Como decía, este mundo te desconoce, este mundo, Señor, fracasa en esta idea de saber quién eres tú, porque se enfoca en lo que le agrada, en lo que quiere tomar de ti, pero no como tú realmente hablaste y las cosas que hiciste, Señor, las hiciste con una buena razón. Padre, yo te doy gracias por tener la oportunidad de compartir este texto, a pesar de lo controversial y lo que se ha deformado, Señor, tu imagen. Ayúdanos, Señor, a todos a entenderte mejor, a concebir realmente el propósito que tú hiciste estas cosas, Señor. Y a cada uno que pueda realmente amarte al conocerte de la mejor manera. Una vez más pedimos que tu palabra llegue a todos nosotros, que me uses, porque no soy digno de presentarla, pero Señor, tú me habilitas por medio de tu Espíritu Santo para que se conozca tu palabra en todo lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, es un texto que seguramente usted lo ha visto en películas retratado, es un texto que puede prestarse para malos entendidos. Y de verdad tenemos que recordar en este texto el contexto, siempre lo decimos, pero con mayor razón en este momento. Como ya se explicó, Jesús está viviendo su última semana de vida en la tierra. Es su última aparición en Jerusalén. Todo lo que está por suceder y empieza a suceder con estos hechos tiene que ver con este punto ya, podríamos decir, hasta de no retorno. Jesús ya no va a volver a salir de Jerusalén porque va a morir en unos días más en la capital. Y entonces lo que vemos, esta presencia de Jesús un tanto diferente, con una disposición diferente, haciendo cosas que a lo mejor no las había hecho, aunque el Evangelio de Juan nos registra que Jesús ya había hecho esta situación de limpiar el templo en alguna ida a Jerusalén, en algún momento de su ministerio. Pero es necesario entender que esta ciudad, en los tiempos en que Jesús visita, estaba en ciernes, estaba comenzando la famosa fiesta de los judíos, famosa, que es la Pascua. También es la última Pascua de Jesús, donde él iba finalmente a ser el verdadero Cordero de Dios sacrificado por los judíos en el monte, ¿no es cierto?, Calvario. Y toda la ciudad estaba llena, estaba abarrotada, tal vez entre 1 o 2 millones de personas estaba ahí. Había un clima muy importante entre religioso y de expectativas con este Jesús, porque lo conocían ya como un gran profeta. De hecho, el texto lo describe. Este es el profeta de Nazaret, aunque Jesús era más que un profeta. Y como le digo, cuando Jesús ingresa con este modo triunfal, que ya se explicó la semana pasada, dice acá el versículo 10 que toda la ciudad se conmovió. Esta vez no era cualquier profeta, sino que era verdaderamente Dios entrando a la ciudad santa, la ciudad querida especialmente por Dios en su relación con David, y donde Dios iba, Jesús en este caso, iba a hacer con toda la autoridad divina, a hacer las cosas de una manera diferente, a poner las cosas en orden, a hacer que la gente entendiera su ministerio, o por lo menos explicarlo con muchas actitudes y frases y acciones que algunos malentienden, como les decía. Yo sé que hay muchos que opinan sobre este texto que Jesús pecó por el hecho de estar molesto o airado con la gente que cambiaba, con los que vendían palomas, con la gente que hacía negocios dentro del templo. Y algunos llegan a decir que Jesús no era tan bueno, que no fue tan correcto, que de hecho pecó en este episodio porque parece un arrebato colérico, alguien que está, ¿no es cierto?, dando vuelta a las cosas. Si vemos a alguien en la calle pero no conocemos su contexto, podríamos criticarlo y decir que efectivamente eso fue. Pero tenemos que, insisto, saber que lo que está pasando es que Dios está poniendo en orden su casa, que Dios está haciendo lo que siempre debe hacer entre nosotros y en su iglesia. Ordenar, poner la autoridad, ¿no es cierto?, Él como primera cosa y los demás obedecerle. Y esta primera acción, como le digo, tiene mucho que ver con el pasaje que nuestra hermana Doris explicó en principio, y vamos a tener que volver a tomarlo en parte para saber por qué Jesús hizo esto. Por qué Jesús hizo muchas cosas. De hecho, la entrada en Jerusalén, como ya se vio la semana pasada, arriba de un asno, ¿no es cierto?, es algo que estaba profetizado.
como también sus palabras aquí en el texto. Son partes de profecías antiguas y Jesús estaba cumpliendo esas profecías y estaba haciendo lo que ya se había dicho que iba a hacer. Y como lo vimos, esto se corresponde con Isaías 56. No sé si la tenemos por ahí para explicar un poquito. Nuestra hermana Doris explicó todo el pasaje. Yo solamente quiero poner atención en los versículos 6 y 7 para ir entendiendo esta acción de Jesús. Este pasaje, como lo explicó, tiene que ver con el deseo de Dios, con el deseo de Dios de que todas las naciones, que los extranjeros, aquella gente que era discriminada, un eunuco, por ejemplo, alguien que estaba castrado, que no tenía una categoría como de un hombre normal, vinieran al conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos dice, voy a volver a leer los versículos 6 y 7. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí está. Esa frase última es la que Jesús ocupa acá al sacar a los mercaderes, al dar vuelta los lugares donde estaban sentados los cambistas, todo lo que era impedimento, como le digo, para que los extranjeros, las personas que no estaban siendo parte del pueblo, se acercaran a Dios y fueran, como nos dice el texto, abrazaran el pacto, para que estuvieran en su santo templo, para que también, igual que el resto de los israelitas, hicieran sacrificios que fueran aceptos delante de Dios y tuvieran un conocimiento y una relación como los que tenía Israel de manera privilegiada. Ese era el objetivo. Jesús nunca fue un Mesías solamente para el pueblo de Israel, era universal, es para todos nosotros. Pero de alguna manera no se entendía eso y por supuesto que la idea de que el templo de Israel se convirtiera en una casa de oración para todos los pueblos era algo que no lo querían los judíos, esa es la verdad. Ellos no estaban interesados, era su templo, ellos habían invertido dinero, había mucho oro, muchos materiales preciosos, era una estructura muy grande. Y el principal problema que ocurría en ese tiempo y en ese momento histórico era que el atrio de los gentiles, el único lugar donde podían acceder la gente que no era judía, estaba lleno de cambistas, lleno de vende palomas y vende, ¿no es cierto?, corderos para sacrificar y animales que, por supuesto, tenían su utilidad, pero estaban ocupando el espacio, el único espacio al cual un extranjero podía acceder. Esa es la molestia de Jesús, el impedimento que el mismo pueblo hacía para que se cumpliera esta profecía, para que se hiciera oración, para que todos los pueblos vinieran al conocimiento de Dios. Y mire, si usted no sabía, habían varias áreas, y quiero ayudarme ahí de una imagen, a ver si podemos ver, para que usted entienda un poquito qué pasaba. Este templo tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso en su momento, tanto que dicen que se veía de lejos el oro del lugar que reflejaba el sol y se proyectaba entonces una luz deslumbrante. Ese templo demoró muchos años en ser construido. Primero fue construido por Salomón y se destruyó. Y este templo en el que Jesús estaba y llegaba era conocido como el segundo templo, el templo de Herodes. Y tenía varias partes, no sé si se alcanza a ver. Tenía, por supuesto, el área central, el área privilegiada era donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, el lugar santísimo y el lugar santo, donde solamente los sacerdotes accedían. Y había un atrio especial, un patio, atrio significa patio, que era de los sacerdotes, donde ellos sí podían acercarse sin ningún problema. Luego de ese atrio especial de los sacerdotes, donde estaba la fuente de bronce, donde se quemaban los holocaustos, había otro patio un poquito más afuera, cerca del portal más interno, que era el patio de los israelitas, donde los hombres solamente podían participar. Y muchas veces vemos que ahí Jesús enseñó, hizo sanidades, los apóstoles también los usaron como un lugar de reunión. Solamente hombres judíos limpiados ritualmente podían participar de ese lugar.
Solamente después de ese lugar, más afuera, estaba el atrio de las mujeres. Se le conocía así porque ahí sí hombres y mujeres podían participar. Pero fuera de ese último atrio había otro atrio que era la explanada más grande, que se ve ahí alrededor, digamos, de lo que es la construcción más grande del templo, donde era el patio de los gentiles. Y ese, al ser el lugar más amplio del recinto del templo, era donde se instalaban entonces todos aquellos que se ponían a vender, a cambiar y estorbaban, como le digo, el acercarse a Dios. Porque un no judío, un gentil que entrara al templo, eso era considerado como un sacrilegio. Usted debe conocer uno de los pasajes en Hechos, donde Pablo llega al templo y como conversaba con gente que era griega o no judía, lo acusaron al mismo Pablo de introducir y profanar el templo. Eso era una profanación. Si alguien no judío entraba, por ejemplo, al patio de las mujeres o al patio de los hombres, eso era una profanación del templo. Pero existía un lugar para que toda la gente de todas las diversas lenguas, tribus, naciones se acercaran a Dios. Pero lamentablemente estaba siendo ocupado todo ese lugar, todo ese recinto lleno con gente cambiando, haciendo negocios. Y ese es el segundo aspecto que Jesús, ¿no es cierto?, va a corregir. Pero antes de ver ese segundo aspecto, mira, hay una aplicación muy práctica, es muy sencilla con respecto a eso, con respecto a lo que nosotros hacemos semana a semana también, que es justamente tener el cuidado necesario de acercar a la gente a Dios. A veces nuestras actitudes, a veces puede ser hasta nuestra cara, con cómo recibimos al que viene por primera vez, puede ser un estorbo para que la gente se sienta cómoda, venga, tome un asiento y pueda participar de nuestra comunión. Hay muchas iglesias que usted por la vestimenta, por las actitudes, a veces se siente una distancia, se siente como una persona de una calidad moral y espiritual diferente. Y la verdad que no es así. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y necesitamos aprender justamente a recibir al que viene, al que no es parte de nuestra congregación regularmente, con otra cara, con otros ojos. E incluso hemos dicho que si aún las sillas están todas ocupadas, que tengamos la deferencia de dejar que Él ocupe un lugar, ojalá preferente, para que participe junto con nosotros. Eso es lo que Jesús de alguna manera también está corrigiendo, esa idea de los judíos de que ellos es su templo, ese es su Dios, y entonces nadie más puede participar. Cuando las profecías y Cristo mismo quiere que todo el mundo, sin distinción alguna, participen de su mesa. El segundo aspecto, como le decía, tiene que ver con la frase, ¿no es cierto?, la segunda parte del versículo 13, donde Él los acusa y le dice, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una fuerte acusación de Jesús de lo que estaba pasando ahí en el templo. Y claro, esto también se relaciona con otra profecía, que es necesario revisar brevemente, que hizo en este caso otro profeta, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 7 de su escrito, versículo 11, le voy a leer, dice así, es una pregunta retórica, dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Cuál es el contexto de esta pregunta retórica, como lo digo, que hace el profeta al pueblo? A través del profeta Jeremías, Dios le estaba diciendo a su pueblo, ¿no es cierto?, que tenían que corregirse moralmente, que tenían que justamente atender al huérfano, atender a la viuda, no maltratar al extranjero, que tenían que no mentir, que tenían que tener prácticas correctas en su vida corriente. Y especialmente les hace la pregunta con respecto a si esa casa, donde su nombre es invocado, realmente se puede transformar en otra cosa, como en una cueva de ladrones. Y le dice, yo lo veo todo, Jehová lo ve todo. Él sabe nuestros corazones, sabe las intenciones de nuestra mente y de nuestros sentimientos más profundos. Y era efectivo que aquí estaban pasando cosas. Por eso es que Jesús une esta frase final de la cueva de ladrones, porque estaban ocurriendo en el templo, como bien lo sabemos por la historia, algunas cosas que no eran del agrado de Dios, que lo ve todo.
Y adivine qué cosas eran. Justamente tenía que ver con el deseo de hacer sacrificios limpios, de hacer sacrificios puros al Señor, pero ellos estaban practicando lo que nosotros conocemos como la usura, como maneras equivocadas, ¿no es cierto?, e incorrectas, y hasta inmorales, podríamos decirle, por lo que le voy a contar, de ofrecer esos sacrificios. En primer lugar, tenemos el tema de el robo que se producía en el templo, literalmente se lo voy a decir así, por producir el pago de los impuestos. Usted sabe que en Israel habían impuestos, igual que en toda nación, igual que en nuestra nación. Y los hombres mayores tenían que pagar un impuesto al templo. Ese impuesto al templo, por supuesto que lo cobraban, habían cobradores, y vemos esa escena cuando Jesús estaba en Galilea, donde llegaron, estaba Pedro, estaba Jesús, y le preguntan si el maestro pagó los impuestos. Y se acuerda que Jesús manda a que Pedro lance el anzuelo y saque un pez, y de ahí sacó dinero para pagar a Pedro y a él. Jesús pagaba el impuesto, por supuesto, pero lo hace de una manera para demostrar su deidad. Pero todos los hombres tenían que pagar un impuesto. Y si las personas, cuando efectivamente habían fiestas importantes como la fiesta de la Pascua, llegaban al templo, aprovechaban la ocasión para ahí pagar sus impuestos. Pero ¿dónde estaba el negocio? Usted dirá. Justamente en que no se aceptaba cualquier cosa, no se aceptaba ninguna moneda defectuosa. Si alguien traía el metal, la plata, como medio de pago, tampoco podía ser. Y si alguien traía especie, ¿no es cierto?, porque venía un viaje largo de peregrinar y traía, qué sé yo, algo, mirra, alguna cosa que se pudiera cambiar, no servía para pagar ese impuesto. Tenía que ser transformada en las únicas monedas oficiales que estaban definidas por el sacerdocio. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted hace esos cambios? Que al día de hoy también lo hacemos, cuando usted tiene que viajar y cambia en euros, cambia en dólares, hay comisiones que había que pagar. Y esas comisiones no era que era, ¿no es cierto?, de gratis que le hacían el cambio, sino que había porcentajes que eran abusivos y que de hecho los sacerdotes estaban de acuerdo con que se hicieran esos pagos, con esa comisión exagerada. Y entonces, ¿qué se estaba haciendo? A los pobres peregrinos que venían de todo el país a ofrecer, ¿no es cierto?, o a pagar su impuesto, se les aumentaba el costo de esa peregrinación de manera abusiva. También pasaba lo mismo, te dirá, con estas ofrendas que se hacían en animales. También en el templo, las personas que tenían que purificarse, como lo hizo la misma María cuando concibió y dio a luz a Jesús, ella tuvo que pagar 2 tórtolas o 2 palominos, que era lo que establecía la ley por haber abierto su matriz. Y así había muchas ofrendas que se hacían en el templo, desde corderitos, pajaritos, palomas, por eso nos habla de las mesas donde habían estos animales. ¿Y cuál era el problema? Nuevamente, la usura que se daba para dar estos animales. Cualquiera podía traer un animal de lejos o de cerca para presentarlo como ofrenda. Pero habían inspectores, y ahí estaban arreglados especialmente con la casa del sumo sacerdote Anás. Habían inspectores oficiales que decían si ese animal podía ser puesto en la ofrenda. Si el animal, acuérdense, tenía que ser sin defecto. Entonces, muchos de los animales que traían de afuera eran sacados y no aceptables. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Vendían en el mismo templo, en el atrio de los gentiles, los animales supuestamente visados por los inspectores para que hicieran la ofrenda. El problema no estaba en eso, en qué animal usar, sino que la diferencia de precios, dice un comentarista, William Barclay, era de hasta 20 veces. Si el animal afuera costaba 10.000 pesos, imagínense 10.000 por 20, ese era el precio adentro del templo. Es decir, había una usura, había un aprovechamiento, había un robo que estaba concedido por los sacerdotes. Y nuevamente Jesús, y así como también otros rabinos en su momento, trataron de corregir eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba por un tiempo, que se despejaba esa usura, pero después volvían a lo mismo. Y Jesús vuelve a decir, este templo lo han convertido en una cueva de ladrones. Ahora, ¿cuál es nuestra enseñanza? Nuestra aplicación breve para este punto, al menos. Bueno, ya lo hemos conversado, lo hemos dicho hace algún tiempo. Nuestra iglesia, nuestra congregación, este edificio no puede transformarse en otra cosa que sino en un lugar de adoración, donde se acerque usted a Dios, donde conozca.
y aprenda acerca de Cristo. Nadie puede usar la iglesia ni puede usar el nombre de Dios para oscuros y sucios negocios. Y aquí no queremos acusar y levantar el dedo apuntando a otras iglesias, aunque las hay, aunque hemos dicho que muchas veces la gente cobra por una bendición. Hace el siguiente ejercicio: venga, ponga su dinero, Dios le va a bendecir. Como un negocio frío, ¿no es cierto?, donde si usted le da a Dios un dinero, Él le va a retribuir, porque hay versículos que se mal usan con ese aspecto. Eso está ocurriendo en muchas partes. Y aún las recaudaciones de los fondos también se ocupan de una manera que nadie sabe, donde benefician a algunos, donde ahí usted puede ver que hay pastores, líderes, lamentablemente, que se enriquecen, que no perciben un sueldo, perciben todo lo que se recibe en esa iglesia, tergiversando y obviamente no haciendo el trabajo o la recaudación, usándola para las cosas que se necesitan, que es la expansión del Evangelio. Ahora, al decir esto, no estamos, como digo, tratando de apuntar a nadie. Usted conocerá los lugares donde se hace eso. Bueno, y si no nos conoce, qué bueno. Pero lo que sí tenemos que revisar es lo que hacemos aquí. Lo que puede pasar dentro de estas cuatro paredes. Y déjeme decirle, y ya lo hemos conversado, que no podemos hacer ninguna de esas cosas. Y no las hacemos. Las platas que se recaudan son para nadie de nosotros adquiere algún beneficio con eso. Si no lo ocupamos para agrandar, para mejorar, para pagar la luz, el agua y las cosas necesarias. Y así tiene que ser. Y eso debe ser transparentado para todos ustedes. Y lo hacemos regularmente, una vez al año, en las cuentas se dan acerca de eso. Tenemos que asegurarnos que no haya abuso de ningún tipo. Y también yo quiero criticar el hecho de que a veces también las iglesias se transforman en lugares donde se está colectando constantemente dinero, ya sea para una infraestructura, para crecer. En el caso nuestro particularmente me quiero referir a que estas cosas que están haciendo los jóvenes, en particular por recaudar dinero, es algo puntual, es algo de breve plazo. No es una práctica que queramos instalar ni porque vamos a agrandar la iglesia o porque hay que hacer otra actividad que sea constante. Debe ser limitado en el tiempo porque no puede, y eso es lo que Jesús está queriendo hacer, no puede el templo ni lo que se hace en la iglesia transformarse solamente en una organización para recaudar dinero, aunque exista algunas necesidades. Tampoco podemos permitir que cada uno de los hermanos ponga un negocio aquí o pueda vender sus cosas en este lugar, porque se desvirtúa la idea de Jesús, de ocupar el templo como casa de oración, donde la gente conozca al Señor. Si hay un lugar ahí donde se venden algunos artículos, son porque esos artículos tienen que ver con el mismo propósito de la iglesia. Pero si aquí el día de mañana alguien quiere venir a vender, no sé, su producto, hace muebles y quiere poner un stand con sus muebles, no deberíamos permitirlo, porque se pierde el objetivo de la iglesia. Como tampoco la iglesia se tiene que transformar en un lugar donde se junte dinero porque hay que construir algo o no. Son cosas puntuales porque lo que está haciendo Cristo es despejar de la cabeza de la gente de que el templo puede traer o puede hacerse negocio dentro del templo. Y eso tiene que quedar claro. Y Jesús lo hizo con fuerza, lo hizo con autoridad y nosotros también tenemos que aprender de ello. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto más importante de este texto? ¿Qué es la parte que realmente yo quiero aclarar y que quiero profundizar de la enseñanza que Jesús nos deja con esta acción? No es sencillamente el templo físico lo que Jesús está tratando de mostrarnos. Hay algo mucho más profundo y mucho más personal y que debemos aplicar también. Mire, en ese entonces el templo de Jerusalén, como les decía, era un edificio importante, era un edificio muy querido porque estaba efectivamente la presencia de Dios ahí. Estuvo la presencia de Dios cuando Jesús muere en la cruz y se raja el velo del templo. Pero una vez que Jesús muere, ya no se necesita un lugar físico. Se lo dijo, de hecho, a la samaritana. Usted recordará ese diálogo con la samaritana y los samaritanos, que en particular tenían la idea de que un monte que estaba en Samaria, el monte Perazim o Gerazim, era el lugar de adoración
la samaritana le pregunta a Jesús en cuál monte, o en el templo, en el monte, dónde hay que adorar. Jesús le dice, mira, viene la hora, y ahora es cuando ya ni en este monte ni en el templo van a tener que adorar. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando Jesús viene a este mundo y hace su sacrificio perfecto, ya se prescinde del templo y de todos los sacrificios y de todo el ritualismo que tenía asociado Israel, para pasar a otra cosa más maravillosa, y de eso tenemos que estar claros. Dios ya no necesita, y lo dice en Hechos, ya no necesita de templos hechos por mano de hombre, ya no habita en lugares físicos, sino adivine dónde habita. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a eso? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Está en este edificio? ¿En el corazón? Sí, más o menos. 1 Corintios 3:16, leámoslo juntos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A veces la iglesia todavía tiene este sentimiento por el lugar físico donde se reúne, por hermosear este lugar, y está bien que lo atendamos, que lo cuidemos, que lo respetemos. Pero Dios ya no habita acá, no está aquí. Va a sonar como hereje lo que estoy diciendo, porque pensamos que es así. Que venimos acá a encontrarnos con Dios, sí, pero no porque Dios esté físicamente aquí, sino porque está dentro de nosotros. Porque nosotros somos su iglesia. Nosotros la componemos, no el templo, no la infraestructura. Y tenemos arraigado, igual que Israel, esa idea templista, esa idea de que el templo era lo maravilloso, que el templo era lo más grandioso, porque estaba Dios ahí. Recuerde que Jesús le dijeron, mira, grandes piedras que tiene este templo. Mira, 46 años se demoraron. Y Jesús dice, no, derríbenlo, en 3 días yo lo vuelvo a hacer. Jesús está queriendo que se destruya el templo, está queriendo que la gente no se relacione con Dios. No, quiere que entendamos que esto es personal e interno, que ahora nosotros somos su templo. Que no es el templo de Israel, no es otro lugar físico, no es Vaticano, no es, ¿no es cierto?, la Capilla Sixtina, ni ninguna estructura humana. Dios quiere habitar y está deseando habitar dentro de nosotros. Y quiero decirle lo más importante de este texto, que Él decide venir a nosotros. No es que nosotros vayamos a Él. Otro concepto equivocado, siempre vemos la imagen muy bonita, muy simpática, hasta de un Jesús golpeando la puerta, y la gente enseña, lamentablemente, que Dios está pidiendo permiso para entrar en tu corazón o en tu casa, y ponen la imagen de Jesús golpeando una puerta. Eso no es así, eso no corresponde con la realidad. La Biblia nos enseña que Él es el Señor de toda la tierra, es el Señor de todas las personas. Y de hecho, Él se ha involucrado con cada uno de nosotros de manera personal y ha venido a habitar en nuestros corazones. Y de hecho eso es lo más grande, eso es lo más hermoso, que Dios se acerque a nosotros. Porque de otra manera nosotros seríamos los pobres y tristes pecadores como cualquier otro. Que Jesús haya venido a su vida es la alegría y es efectivamente el regalo más grande que Dios pudo haber hecho. Porque si no, seguiríamos igual que el resto. Pero hoy usted es su templo. Hoy nosotros somos su templo. Y necesitamos entenderlo bien, porque a lo mejor seguimos con la idea de invitar a Jesús en nuestros corazones. No, Él viene y con su autoridad entra en el templo, como lo vemos acá, y permanece en Él y hace los cambios necesarios. Mire, el texto comienza mostrándonos que no sabían quién era este. De hecho, preguntaron, ¿quién es este? Y puede ser que cuando Jesús llega a la vida de una persona, no sepamos bien quién es. Estemos confundidos, no entendamos su metódica, sus formas, su carácter, cómo Él quiere cambiarnos. Y lo confundamos con otra cosa, que es un profeta, que es algo diferente a ser Dios en nosotros. Pero gracias a su labor, y note que la primera labor que Jesús hace cuando llega al templo es limpiar el templo. Gracias a eso nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Gracias a eso, entonces, podemos decir, gracias a Dios por haber venido. Porque usted solo no habría salido de la inmundicia en que estaba. Porque ninguno de nosotros habría salido del pecado en que estábamos. Si no fuese porque Jesús vino a limpiar nuestra vida.
porque entró y empezó a hacer el orden que debía, a mostrarse como autoridad y para decir, no, eso no corresponde, no, eso no debes hacerlo. Y yo estoy seguro, así como lo sentí yo, así lo hemos sentido ustedes, muchas veces la voz del Espíritu Santo interior diciéndole, no, no hagas esto, no corresponde que hagas esto, perdiendo el deseo de pecados que antes hacía como si no pasara nada. Esa es la prueba física y más cierta en usted de que usted es el templo de Dios, de que usted está llamado por Dios y que qué bueno que Él lo haya tomado, qué bueno que haya venido a su vida y qué bueno que esté haciendo los cambios. Eso se llama también o se conoce como el señorío de Cristo, que Él se haga Señor de su vida. Y a veces somos nosotros el mayor impedimento para que Él ordene, para que Él corrija, para que Él transforme nuestra vida. Nosotros nos oponemos, como lo hicieron tal vez los judíos. Como también hasta el día de hoy a veces la gente entiende a Dios, entiende a Jesús equivocadamente. Él es una autoridad, Él es Dios y tiene el derecho, porque además de crearnos, nos compró con su sangre, de hacer todo lo que necesite dentro de nosotros, de transformarlo, de hacer nueva criatura. Él pagó con su sangre el derecho de entrar y de modificarlo como usted es. Y esa es la mejor de las noticias. Jesús nos ama y por eso viene a nosotros. No porque usted lo haya llamado, no porque usted le abrió la puerta de su corazón, sino porque Él es dueño de hacer lo que le parece. Y si lo ha hecho y se ha llegado a nosotros, qué bueno que sea así. Y con mayor razón no podemos impedir que otras personas conozcan a este Jesús, que lo conozcan como Él es, como verdaderamente dicen las Escrituras que eso es. No podemos detener esta verdad, tenemos que enseñarla correctamente y tenemos que permitir que la gente que tome asiento acá entienda lo mismo, entienda al Jesús de las Escrituras y no al Jesús que yo tengo en mi visión un poco prehistórica, voy a decir, o de antes, que me enseñaron mi familia o mis padres. A veces el templo, no, la adoración que se hacía, no, que si usted entra aquí, este es un lugar sagrado, entonces aquí no puede decir ningún garabato, tiene que comportarse bien, pero afuera del templo hacían las de Kiko y Caco, eso no puede ser. Usted donde vaya está con Dios adentro. No es un lugar físico, es usted. Y este cambio, ¿no es cierto?, de paradigma es muy importante y es necesario que nosotros lo entendamos. El Señor, por su gracia, nos tomó, por su gracia vino a nuestra vida. Nosotros no lo llamamos, nosotros andábamos en otras cosas. Cada personaje de la Biblia, y especialmente el apóstol Pablo, explica su proceso de conversión en base a eso. Él iba persiguiendo a Jesús y lo encontró. Y así, yo creo que cada uno tenemos nuestra historia con Jesús de alguna manera así. Pero tenemos ahora que dejar que Él cambie nuestra vida. Nosotros debemos decir amén cuando Él nos observa en la intimidad, donde nadie más nos ve y nos dice, no hagas eso, no tienes que seguir en esto. Cuando algo le empuja a no seguir pecando, debemos reconocer esa autoridad de Dios y esas palabras a lo mejor interiores para que no siga pecando. Y nosotros no debemos ser la oposición a eso, al contrario, dar la gloria a Dios y las gracias porque Él vino a morar a nosotros. Somos su templo, hermanos, y eso es lo más grande. Eso nos cambió la historia de vida de cada uno de nosotros y a veces no lo celebramos tanto, no nos gozamos porque así haya sido. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiese venido a nuestra vida? ¿Dónde estaríamos? Seguiríamos en prácticas paganas, semi-religiosas que realmente no cambian. Andaríamos buscando, no sé, en psicólogos, en psiquiatras, no es que tenga algo contra ellos, sino que buscando en otras cosas cambiar nuestra vida, mejorar, salir de un problema. Pero es Él que ha hecho todo, es Él el que ordena la vida, es Él el que corrige, es Él el que hace la obra que ningún ser humano puede hacer. Y hay que dejarlo, hay que dejar que vuelque las mesas, hay que dejar que saque la religiosidad, hay que dejar que, por supuesto, las maneras de usura, de robo, de ganancia, incluso con el mismo Dios queriendo ganar algo, pidiéndole cosas, puras cosas para usted, puros beneficios, a veces materiales, se acaben. Porque lo más importante es que Él viene a ordenar y a limpiar y a poner su espíritu dentro de nosotros. Así que demos gracias al Señor
y pensemos en esto y que cambiemos. Si usted todavía piensa templistamente, pensando que este es el lugar, que esto es lo que debemos adorar y aquí estamos todos bien y aquí somos todos santitos, no. Es usted, es su vida completa, es todo lo que hace, aquí o afuera, o aquí o en el trabajo, o aquí en su casa. Somos de Él. Él nos pagó, Él nos compró y Él está cambiando nuestra vida. Y por eso nos gozamos y por eso le damos gracias. Oremos, hermano. Padre Santo, Padre bueno, te damos tantas gracias, Señor, por haber enviado a Cristo a nuestras vidas, Señor. Hace 2000 años entró de manera triunfal a Jerusalén porque quería mostrar toda su divinidad, quería mostrar, Señor, todo su poder y autoridad. Y lo demostró muriendo y resucitando de la cruz. Pero, Señor, hoy, 2000 años, a lo mejor no estando en Israel, no siendo judíos, no entendiendo estas razones, Señor. Señor, hoy día quieres mostrar nuestra necesidad más sentida, Señor, que es de tenerte en nuestras vidas, Señor. Yo ruego por cada uno, Señor, de los que está aquí, de los que nos escuchan, que si no te conoce, si tú no estás en su vida, Señor, vengas a ellos. Tú entres, Señor, con la autoridad de Dios, que puedas hacer los cambios, Señor, que estimes. Y en nosotros, Señor, que ya te tenemos, que ya te conocemos, tú sigas transformando nuestras vidas. Sigas limpiando de toda mugre, Señor, de todo pecado, de toda falta de honestidad, Señor, contigo. De toda religiosidad, Señor, que cree que haciendo cosas, Señor, vas a estar mejor contigo. Sino que sencillamente conociéndote, orando y buscándote es la manera correcta y adecuada, Señor, de estar contigo. Señor, bendice tu palabra, bendice lo que hemos entendido y que le haga sentido a cada uno de mis hermanos y aún a los que no te conocen, para que se acerquen. Que este lugar de reunión, Señor, sea abierto para todo aquel que quiere conocerte. Que no impidamos, Señor, que seamos más gentiles, más amables, para que todos alcancen a conocerte tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Invito a ponerse de pie para que cantemos una vez más al Señor. La Biblia dice que el Señor gobierna y domina sobre todas las cosas. Y aunque a veces parezca que las tinieblas puedan estar avanzando en muchos aspectos, el Señor es soberano y es Rey sobre todo. Y Él gobierna sobre toda la creación. Y Él cumplirá su propósito y cumplirá sus planes. En este mismo pasaje vemos cómo aún los enemigos de Jesús tratan de impedir o de estorbarle, pero nada puede detener la obra que Jesús tenía por hacer. Lo mismo en nuestras vidas. Nada puede detener la obra que Jesús ha comenzado a hacer en nosotros. Y confiamos en Él. Cantemos entonces al Señor. Que las tinieblas crezcan y parezcan dominar.
asiento. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda y diezmo. Por supuesto que con estos versículos que vimos, no hay duda